Bienvenidos a este nuevo encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con las funciones polinómicas. Aquí tenemos un ejercicio donde que me dan la función con esta regla de correspondencia, f de x igual x al cubo. A partir de esta función vamos a transformar a esta función, haciendo traslaciones en el plano. Vamos a hacer transformaciones gráficas. De f de x igual a x al cubo vamos a transformar a esta función con esta regla de correspondencia. A partir de esta función, de esta nueva regla de correspondencia, me piden determinar los cortes de la gráfica de G con los ejes, nos piden analizar también la monotonía, analizar los signos de G, evaluar G en 10, hallar el valor de x para G de x igual a 7. También nos piden graficar en el mismo plano donde tenemos G graficado, graficar esta función lineal h de x. Y por último nos piden encontrar el punto de intersección entre h y g. Este último ítem lo realizamos utilizando el recurso tecnológico, que en este caso es la calculadora de pantalla gráfica. Bueno, para graficar esta función vamos a utilizar una pequeña tabla de valores. Recuerden que tenemos aquí y igual x al cubo. Cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, cuando x vale 0, cuando x vale 1 y cuando x vale 2. Cuando x vale menos 2, menos 2 al cubo es igual a menos 8. Cuando x vale menos 1 al cubo, eso es igual a menos 1. Cuando x vale 0 al cubo, eso es 0. Cuando x vale 1 al cubo, eso es 1. Cuando x vale 2 al cubo, eso es igual a 8. Suficiente con esos valores. Ya con esos valores puedo hacer un bosquejo de la gráfica y puedo tener una idea cómo se comporta la gráfica. Aquí tenemos la gráfica con los puntos más representativos que tenemos aquí. Cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Está pasando por el origen. Está pasando por el origen. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 8. Entonces tenemos aquí la gráfica de esta función cuya regla de correspondencia es f de x igual x al cubo. A partir de esta función vamos a hacer unas transformaciones en el plano de tal forma que la vamos a convertir en esta regla de correspondencia. Ya, entonces el primer paso va a ser que f de x vamos a transformarla en f de x menos 4. ¿Qué es lo que me está indicando? Que esta gráfica se va a mover 4 unidades hacia la derecha. Esto me está indicando que esta gráfica se mueve 4 unidades hacia la derecha. Entonces, no nos compliquemos. Cojamos como referencia los puntos que tenemos. Este punto se mueve 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Voy a ponerle aquí un cuadrito. Este punto se mueve 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Este punto se mueve 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y así todos los puntos se mueven 4 unidades hacia la derecha. Este punto 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y este punto 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Entonces ustedes pueden darse cuenta que la gráfica, toda la gráfica se desplazó 4 unidades hacia la derecha. Vamos a hacer un bosquejo de esa gráfica.
Ok, entonces ya aquí me está quedando f de x menos 4, 4 unidades hacia la derecha. Vamos a poner líneas entrecortadas porque esa no es mi gráfica final. Ya, aquí tenemos ya la función desplazada 4 unidades hacia la derecha. El siguiente paso. Vamos a hacer este factor que está aquí, lo que está haciendo es que se comprime la gráfica a la mitad. Se comprime en factor 1/2. Entonces, el siguiente paso vamos a tener que la gráfica se comprime a la mitad. En otras palabras, este punto que está aquí en 8 se comprime la mitad, viene a 4. Aquí viene ahora. Este punto que está en 1 se comprime la mitad, viene aquí. Este punto que está en 0 se mantiene ahí mismo. Este punto que está en menos 1 se comprime la mitad, viene aquí, menos 1/2. Y este punto que está en 8 se comprime la mitad, viene acá, menos 4. Vamos a hacer esa gráfica ahora. La gráfica está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Ahí tenemos la gráfica. Vamos a ponerla entrecortada porque esa no es mi gráfica final. Entonces, aquí tenemos 1/2 de f de x menos 4. Ya. Una vez que tenemos esta gráfica, el siguiente paso vamos a reflejarla con respecto al eje X, porque ese signo lo que me está indicando es que la gráfica se refleja con respecto al eje X. ¿Qué es lo que quiere decir? Este punto que está aquí en 4 se refleja en menos 4. Este punto que está aquí en 1/2 se refleja acá, menos 1/2. Este punto que está aquí en 0 se mantiene ahí mismo. Este punto que está en 1/2, en menos 1/2 se refleja acá, en 1/2. Este punto que está aquí en menos 4 se refleja acá en 4. Entonces ahora la gráfica la tenemos así. Ahí tenemos la gráfica. Bueno, vamos a poner líneas entrecortadas. Y esta gráfica corresponde a menos 1/2 f de x menos 4. Y por último, esta gráfica se mueve 5 unidades. Y ahí tenemos ya la gráfica final. X igual menos 1/2 x menos 4 al cubo más 5. Se está moviendo 5 unidades para arriba. Entonces quiere decir que este punto que está aquí sube 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Vamos a coger otro color.
5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, más o menos viene por acá. Este punto que está aquí sube 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, viene por aquí. Este punto que está aquí sube 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, viene aquí. Este punto que está aquí sube 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, viene aquí. Este punto que está aquí sube 5 unidades. 4 y 1, 5 unidades. Entonces la gráfica final me queda más o menos así. Y aquí tenemos la función, la gráfica de la función g de x, que era lo que me pedía. Hemos hecho las transformaciones gráficas y aquí tenemos la gráfica final, g de x, resuelto el literal a. Hemos hecho las transformaciones gráficas necesarias para obtener g de x. Vamos al literal b. Dice, determina los cortes de la gráfica de g. Ojo, muy importante, no me piden de f, sino de g con los ejes. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hallar? El corte con el eje y. Como me piden el corte con el eje y, eso ocurre cuando x es igual a 0. Entonces evalúo g cuando x vale 0. Menos 1 medio, 0 menos 4 elevado al cubo, más 5. G evaluada en 0, menos 1 medio, menos 4 elevado al cubo, eso es menos 64, más 5. Menos por menos, más. La mitad de 64, 32. 32 más 5, 37. O sea que cuando x vale 0, y vale 37, que esto es lo mismo que si yo dijera 0,37. Ese es el corte con el eje y o el punto de intersección con el eje y o el intersecto con el eje y. Nos piden también, recuerden que este es el literal b, parte del literal b. Ahora vamos a hallar corte con el eje x, o también se lo conoce como cero de la función. Para hallar el corte con el eje x, esta expresión que está aquí la igualamos a 0. En otras palabras, g de x igual a 0. Tenemos menos 1 medio, x menos 4 elevado al cubo, más 5, y eso lo estamos igualando a 0. Menos 1 medio, x menos 4 al cubo, igual a menos 5. Ustedes pueden darse cuenta que tenemos aquí signo negativo, signo negativo. Si multiplicamos toda la ecuación por menos 1, cambiamos de signo a toda la ecuación, quedándonos 1 medio, x menos 4 al cubo, igual 5. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces aquí quedaría 10. ¿Cómo eliminamos el cubo? Con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria? La raíz cúbica. Entonces traemos la raíz cúbica aquí. La raíz cúbica y la raíz cúbica. Simplificamos las raíces y me queda que x menos 4 es igual a raíz cúbica de 10. El 4 está restando, pasa a sumar con la operación contraria. X igual 4 más raíz cúbica de 10. Y aquí tenemos el corte con el eje x o el cero de la función. ¿Qué es lo que geométricamente me indica esto? Este valor es este punto que usted ve aquí. Ingresamos esta expresión en la calculadora y podemos sacar el valor aproximado y ver que más o menos es 6 y un poquito más. Vamos a utilizar la calculadora. Salió 6.15 aproximadamente.
Este valor salió aproximadamente 6.15. Estamos casi en lo correcto. Ya tenemos el literal B resuelto, que nos pedían que determine los cortes de la gráfica de G con los ejes. El corte con el eje Y el corte con el eje X. El siguiente punto nos piden analizar la monotonía. Para analizar la monotonía, vamos a escribir aquí, monotonía. Para analizar la monotonía tenemos que ver si que la función, ojo que es esta que está aquí, la que está con línea llena, esta función es creciente o es decreciente o tiene parte creciente o tiene parte decreciente. Podemos observar que la función es decreciente. Entonces simplemente contestamos que es decreciente. Es decreciente en todo su dominio. Ya tenemos el punto C. Ahora vamos al literal D. Dice, analiza los signos de G. Este es el literal C, la monotonía. El literal D nos piden analizar los signos. ¿Qué significa analizar los signos? ¿Qué es cuál es el intervalo en Y? ¿Cuál es el intervalo en X, diré, para Y mayor que 0? ¿Y cuál es el intervalo en X para Y menor que 0? Aquí es muy importante tener conocimiento del corte con el eje X o 0 de la función. El valor exacto, recuerden que es este valor de acá. Este es un valor aproximado. Recuerden que los valores de Y, de aquí, del eje X para arriba, todos los valores de Y son positivos. Y del eje Y, del eje X para abajo, todos los valores de Y son negativos. Por lo tanto, es importantísimo este valor de aquí, el corte con el eje X, porque analizar los signos vamos a hallar todos los valores de X que están en un intervalo de tal forma que los valores de Y son positivos. Si analizamos los valores en X desde menos infinito hasta el corte con el eje X de la gráfica de G con el eje X, nos damos cuenta que todos los valores de Y son positivos. O sea que los valores de X van a estar desde menos infinito hasta este valor de aquí, el valor exacto, 4 más raíz cúbica de 10. Y los valores de Y negativo son desde este valor hacia la derecha. Es decir, que los valores de X van a estar desde 4 más raíz cúbica de 10 hasta más infinito. Ya tenemos hallados los signos. El siguiente ítem nos piden evaluar la función cuando X vale 10. Simplemente lo que hacemos es reemplazar aquí el valor de X. Entonces vamos a tener menos 1/2, 10 menos 4, elevado al cubo, más 5. Ya esto es manejo de calculadora. G evaluado en 10 es igual menos 1/2, 6 elevado al cubo, más 5. Podemos hacerlo manualmente, pero utilicemos el recurso tecnológico, en este caso la calculadora. 6 elevado al cubo es 216, dividido para 2 es 108. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando aquí? G evaluado en 10 es igual menos 108 más 5. Por consiguiente, eso es igual a menos 103. Y resuelto el literal E. Ya tenemos resuelto hasta el literal E. El literal F nos dice halla el valor de X para G de X igual a 7. Voy a borrar esta parte de acá porque necesito espacio.
literal f, me piden hallar el valor o los valores de x para g de x igual a 7. G de x igual a 7, la gráfica es una recta horizontal que corta el eje y en 7. Quiere decir que tenemos aquí una gráfica que corta el eje y en 7 y esa gráfica va a cortar a g de x aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de x? Si lo bajamos, el valor de x debe ser 2 y algo. Vamos a hacerlo manualmente, no viendo la gráfica. Hemos visto ya en la gráfica que cuando y vale 7, si bajamos, x debe valer 2 y un poquito más. ¿Cuál es ese poquito más? Utilizamos esta expresión. Igualamos esa expresión a 7, así como igualamos a 0, así como hallamos el corte con el eje x. Entonces, menos 1 medio, x menos 4 al cubo, más 5, lo igualamos a 7. Menos 1 medio, x menos 4 al cubo, igual a 2. Aquí podemos cambiar el signo. Multiplicamos por menos 1 la ecuación y me va a quedar 1 medio, x menos 4 al cubo igual a menos 2. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda x menos 4 elevado al cubo igual a menos 4. ¿Cómo elimino el cubo? Utilizando la operación contraria, en este caso la raíz cúbica. Elimino el cubo, me queda x menos 4 igual a menos raíz cúbica de 4. El 4 está restando, pasa a sumar. X igual 4 menos raíz cúbica de 4. X aproximadamente es igual 4 menos raíz cúbica de 4. Aproximadamente es 2,41 aproximadamente. Y este es el valor exacto. Como les dije, 2 y algo más. Y aquí está. Aproximadamente es 2,41 y este es el valor exacto. Resuelto el literal f. Literal g. Me piden graficar el literal g. Me piden graficar h de x, que es igual a 3/4 x menos 1. Ya tengo un punto. Recuerden que esto es una recta. Esto representa una recta. Para trazar una recta necesito dos puntos. Aquí yo tengo un punto que corta el eje y en menos 1. Quiere decir que la recta está pasando por aquí. Ya tengo aquí menos 1. Evaluamos. Cuando x vale 4, ¿qué es lo que ocurre? Me queda 3/4, 4 menos 1. Simplifico. H evaluada en 4 es igual a 3 menos 1. H evaluada en 4, eso es igual a 2. Entonces quiere decir que cuando x vale 4, y vale 2. El otro punto lo tenemos aquí. Trazo la recta y ahí tengo la gráfica de h. Y aquí está la gráfica, vamos a llamarle esta h de x. Podemos darnos cuenta que aquí está, vamos a ponerle aquí una figurita indicando que este es el punto de intersección de la gráfica de h con la gráfica de g. Y el último literal nos piden que escriba el punto de intersección entre h y g. Al decir escriba, tenemos que usar el recurso tecnológico o cualquier medio para hallar este punto de intersección. Podemos darnos cuenta, si que hemos hecho una buena gráfica, que este punto de intersección está en las coordenadas 5.5 aproximadamente
y 3.2 aproximadamente en el eje Y, 5.5 aproximadamente en el eje de las X y 3.2 en el eje de las Y. Vamos a verificarlo graficando estas dos funciones, graficando G y graficando H. Entonces ingresamos los datos, menos 1/2, x menos 4, elevado al cubo, más 5. Tenemos la gráfica y ahora vamos a graficar esta recta. 3/4 menos 1, 3/4 x menos 1. Utilizamos el recurso tecnológico y vemos el punto de intersección. Como les había dicho ya hace un momento, el punto de intersección que le vamos a llamar I tiene coordenadas 5.5, 5, vamos a ponerle aquí con punto decimal para no confundir con la coma del par ordenado, 3,2, 3.2. Y ahí tenemos 5.5, 3.2, lo que vimos gráficamente. Ingresamos los datos en la calculadora de pantalla gráfica y esta es la información que me bota. Resuelto el ejercicio. Gracias.